Bueno, buenas noches con todos y todas. Estamos convocados aquí por el esfuerzo del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial del Ecuador, quienes en conjunto con Acción Ecológica, el Movimiento por la Salud de los Pueblos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH, han decidido sacar un libro que tiene un título doloroso y que se llama La herida abierta del cóndor y que hace gala de lo que hay en su interior. Nos hemos convocado esta noche precisamente para que nos puedan contar los autores y los afectados cuál es la situación que se está viviendo en esa zona. Están viendo imágenes del sector del que vamos a hablar, de las personas de las que vamos a hablar, y también no solamente de ese espacio y de ese tiempo, sino, como decía Foucault, también de la historia que hay alrededor de ese espacio y ese tiempo, de tal manera que podamos entender de alguna manera cuáles son las estrategias que se están aplicando a nivel geopolítico, pero también de esas tácticas que los ecosistemas, los pueblos van desarrollando. La zona de la que hablamos, la Cordillera del Cóndor, es una zona no solamente caracterizada por la importancia de su cultura, sino también de los ecosistemas que todavía guardan muchos enigmas, como algunas de esas imágenes que están viendo de la Cueva de los Tallos. Para hablar de este libro se ha invitado a algunos compañeros de la organización Cascomi. Entre ellos nos acompañan Luis Sánchez, está la compañera Margarita y Carlos Tendetza, hermanos del líder asesinado. Nos acompañan también Francisco Hurtado, Gloria Chicaiza, Eva Vázquez y Manu Bayón. Entre todos vamos a intentar hacer lo que sería una conversación sobre este libro, sobre la presentación del mismo, sobre lo que ahí se nos narra y sobre la necesidad y la importancia de este libro. Pero también quisiéramos que este debate se amplíe un momento después y tras la entrega del libro que se hará al final, pues habrá un momento para que puedan hablar con todos los actores y todos los autores del mismo. Quisiéramos entonces que revisen esas imágenes. Bien, hay un autor colombiano que se llama Edgar Barrero. Él dice que en Colombia la política de represión de alguna manera necesitaba una acción sugestiva, una acción persuasiva y una acción impulsiva. Y para ello plantea que la represión política comienza primero haciendo presencia en el espacio para que la gente desde la conciencia se frene y no actúe. Edgar Barrero dice que el segundo paso es entrar en la casa para que la gente desde el estado emocional se frene y no siga. Y finalmente se plantea que cuando estos dos pasos no se cumplen, los cánones de la represión política pasan por ocupar los cuerpos, bien quitándolos de en medio, matando a las personas o encerrándolas. Aquí, curiosamente, se comenzó de manera distinta. Primero se mató a un líder indígena, José Tendetza, después se entró en las casas y después se ha ocupado absolutamente todo el territorio. En todas ellas, la acción que se ha pretendido es una acción impulsiva y hacer que sea el instinto el que actúe y que sea el sálvese quien pueda, el que de alguna manera actúe en primera instancia.
Queremos invitar al compañero Luis Sánchez de la organización Cascomi para que nos cuente cuáles han sido las consecuencias, las amenazas y las propuestas que hay ahora mismo sobre el... Bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por la presencia. Yo vengo en representación de la comunidad indígena Cascomi, encabezando el Consejo de Gobierno de dicha comunidad, que está ubicada en esta franja de la cordillera del Cóndor, que tiene 150 kilómetros de longitud, y ahora este territorio es el que está ya entregado a los chinos, a estos extranjeros. Bueno, ¿cómo se dirán las leyes? En todo caso, esa es la verdad. Y en definitiva, yo quiero un poco dar a conocer de las vivencias actualmente a consecuencia de la intromisión de la minería, sobre todo luego que ya se empezó la agresión con más fuerza debido al fortalecimiento de la organización en defensa de la naturaleza, sobre todo del agua y de la casa. Pero no me refiero a esa casa de 4 paredes, ¿no? Yo me refiero a la casa, lo que llama la Iglesia Católica la casa común, ¿ya? Para nosotros la casa es el territorio, es donde desarrollamos nuestras actividades a diario, en el entorno de los ríos, de la selva, de la chacra, que nos da de comer día a día. Entonces, de esa casa es la que estoy hablando. Cierto es que ha venido una serie de procesos de diferentes maneras, ya con diferentes estrategias, nos han sorprendido, destruyendo nuestras viviendas, la casa de 4 paredes, en presencia de los niños, de nuestros mayores, nos han botado a la calle y hasta ahora no tenemos dónde vivir, ¿ya? No tenemos acceso a ese territorio, ¿ya? A consecuencia de eso tenemos problemas serios, porque fue de manera agresiva, psicológica y físicamente, que ingresaron de manera sorpresiva a la madrugada a hacer este trabajo con maquinaria, con cientos de policías, con más de 300 policías y militares, seguridad privada de la minera. Entonces, frente a pocas familias que están dispersas, ¿no? Estoy hablando en total de los últimos desalojos, más de 30 familias, o como digo yo, son 30 proyectos de vida digna de esta gente que vive acorde a su cosmovisión y cosmovivencia, que no es cualquier proyecto, ¿sí? No es que se pueda reemplazar así nomás. Entonces, ahora tenemos problemas de hacinamiento fuerte con las familias porque están habiendo confrontamientos, porque están arrendando casas unos. Caso de mi padre, él está arrendando una tierra para cuidar a sus animales. De los 120 que la empresa se llevó, recuperamos apenas 40 y con eso está sobreviviendo. Lo demás está en temas de litigios legales, que no sabemos cuándo se vaya a saber la verdad sobre eso. Sin embargo, tenemos otro problema que es sumamente grave, es la ruptura del tejido social familiar y sobre todo que nos va afectando a nivel de la organización. Esa es nuestra preocupación, porque es una afectación psicológica, ¿ya? A la gente. Tienen traumas las personas, unos no pueden ni dormir, nuestros mayores sobre todo, porque nunca estaban preparados para esta situación agresiva, ¿ya? Entonces, y la otra situación que nos preocupa muchísimo es la inseguridad. Ahora, por ejemplo, nosotros como defensores, ¿ya? No podemos andar libremente. Vivimos procesos de hostigamiento, de tema de temor que se ha sembrado por parte de la empresa para que la gente, si es posible, vaya saliendo solos. Pero pese a todo eso, estamos allí. Yo sé decir, estamos como carnada de los chinos, en definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado ecuatoriano no está cumpliendo con lo que dice la Constitución y tampoco está haciendo cumplir. Es decir, estamos como un pueblo en la indefensión. Eso es lo que está pasando. Y vemos guardias privados allí controlando el territorio, vigilando, preguntando, pidiendo documentos en vías públicas. Y justamente cuando los líderes están recorriendo, cuando las personas están en cualquier programa, ellos están ahí. Eso causa temor. No podemos andar solos, por ejemplo, lo que antes era totalmente tranquilo ese territorio. Bueno, entre otras, la persecución,
nosotros mismos tenemos un proceso abierto allí de que nos han acusado de invasores, de que somos organizaciones ilícitas, un montón de cosas, pero sin embargo todo eso va encaminado a intimidar. Pese a todo, pues nosotros seguimos en esa defensa y convencidos de que es importante defender la vida de los pueblos en definitiva. No de mi pueblo, sino de todo el mundo, ¿sí? Porque ahí es una zona, digamos, muy especial. Está justamente donde inicia la cuenca amazónica, donde se genera ese 20% de agua dulce del mundo, ¿sí? Tenemos algunas amenazas, por ejemplo, la chacra. La chacra es algo clave para los quichua y el ajá, como se dice en shuar, ¿no? Porque esa es la sobrevivencia nuestra. Quedamos sin chacra, es como que nos quedamos sin dinero como para ir a comprar en el mercado. Ahora tenemos que trabajar mediante un jornal, buscando cuando nos den trabajo, ¿ya?, para poder ir a la semana a comprar en el mercado, cuando antes teníamos en casa y garantizábamos nuestra alimentación. Otra situación que nos preocupa mucho es la amenaza de la selva viva. De esta selva que no es cualquier cosa. Para nosotros la selva viva es en realidad los templos sagrados para los pueblos y nacionalidades, que es nuestro Dios, como decimos, para los Shuar de la ruta, ¿no? En todo caso, eso es lo que está en peligro de desaparecer definitivamente, ¿ya? Entonces eso significa cortar el alma, quitar el alma de la gente y dejarle sin su Dios. Entonces eso es lo que nos preocupa muchísimo, sobre todo porque se está proponiendo o se está amenazando la extinción de la misma cultura en definitiva, ¿ya? Porque ahora vemos gente desconocida. Ahora ya vemos prostíbulos en la zona, ¿sí? Lo que antes no había. Ahora ya vemos grupos de jóvenes drogados o borrachos en la zona que se esconden por ahí en las noches oscuras. Entonces, eso antes no había. Andábamos entre vecinos ahí libremente, ¿qué horas de la noche? Llegábamos a horas de la madrugada libres. Entonces ahora no hay esa libertad. Otra cuestión que me preocupa muchísimo, y eso hemos venido también diciendo, que el tema de los vestigios arqueológicos está también amenazado. La empresa, libremente, sin consultar, lo que ha hecho es simplemente levantar todo lo que existe de restos arqueológicos, petroglifos y lo demás, hasta cadáveres que encontraron allí. ¿Quién dice nada? Entonces el gobierno no garantiza. Nos ha demostrado, desde 2009 viene diciendo que la minería es sustentable, pero no nos ha demostrado. Ya estamos en 2017. ¿Ya? No hay muestras, no hay pruebas. El agua es otra amenaza. El agua no sirve ni para lavarse las manos. Creo que todos podemos entender. Un agua que no sirve, que está con lodo, no nos podemos tomar. Esas condiciones actuales. Frente a esto, nosotros hemos estado planteando que en definitiva esta empresa tiene que retirarse de nuestro territorio por algunas razones. Una, porque es inconstitucional, se está violando el mandato minero. Si es que hubieran cortes o poderes independientes y transparentes, la justicia ya hubiese puesto un alto a estas irregularidades de esta empresa y hubiese sido revertido al Estado, y esa empresa tiene que estar paralizada, tiene que salir de nuestro territorio. Otra alternativa es que se indemnicen. Eso es lo que pedimos, que se indemnice, que el Estado indemnice por todos los daños que ha causado en nuestro territorio, y que nosotros necesitamos urgente reintegrarnos a nuestros territorios, porque caso contrario esto se va agravando cada vez la situación, porque no tenemos dónde vivir. Finalmente hay alternativas. No es que el modelo económico que tiene ahora el Ecuador es el único, no, hay alternativas para tener un proyecto, un plan de vida digna que nos puede ayudar a todos los ecuatorianos y permitir tener una economía diferente. Lo que la compañía está haciendo. Imaginemos y preguntémonos, mira cómo está Río Quimi. Río Quimi más antes era navegable, era saludable, se bañaba, se paseaba en los vacacionales, se compartía con la familia, se pescaba y se hacían unos buenos yampacos y se pasaba así. Pero hoy Quimi, sinceramente, cuando desde empezó a entrar los chinos, los canadienses, ya no hay ahorita, ya no hay. Ese es el espejo, ahí está el testigo, el Río Quimi. Entonces yo he preguntado, y yo siempre he discutido con los ingenieros de la compañía EXA, he dicho, señores, ¿qué garantía nos va a dar? Ellos han dicho que va a ser tecnología de punta, pero demuéstrenos esa tecnología de punta. ¿Dónde está? Sinceramente es una mentira. Nos viene queriendo taparnos, pero nosotros como Shuar, yo soy un líder de ahí de la comunidad Llanó. Sinceramente yo, como así con mi hermano,
sabía reclamar con voz alta, con bastante sabiduría, con bastante conocimiento. Seguiré reclamando, seguiré hablando de mi territorio, de mi fuente de agua que dicen, de mi naturaleza. Ahora los animales que existía 80%, ahorita ya no hay. Ya no, ese me pregunta y ese me indigna, me preocupa bastante. Había muchos animales, había el jaguar, había el tigre, había el oso, había el monito, había el gallito de peña, había unas pavas, había buenos pescados. Ahorita ya no hay, compañeros. Entonces yo digo así, el gobierno nacional dice que hay un gran desarrollo. Tundaime no hay gran desarrollo, es mentira. Yo de ahí vengo a testificar y testifico y digo, vivo en directo, no hay desarrollo, hay esclavitud, hay maltrato. Sinceramente yo estoy viendo ya desde cuando vinieron los chinos, hay maltrato. No hay desarrollo, es mentira. Mejor viene a desalojarnos, a despojar. Ya 18 personas, los compañeros, ya han desalojado y nos seguirán desalojando. Entonces eso me preocupa mucho a mí y sinceramente yo no quiero que nos siga perturbándonos, que no nos siga pisoteando. Yo no quiero, por eso hago un llamado al pueblo ecuatoriano, a los ecuatorianos, a las autoridades ecuatorianas, que se haga justicia, que se haga de respetar esa constitución que está elaborado, artículo 318, el agua dice es indebatible, indiscutible, inalienable. ¿Dónde está eso? Es mentira, sinceramente. El gobierno lo que nos quiere es taparnos, nos quiere seguir engañándonos, nos quiere seguir mintiéndonos. Por eso yo vengo aclarando y vengo a aclarar ese problemático que existe en Tundaime. No hay desarrollo, es mentira, es absurdo. Yo como Shuardey vivo de mi trabajo, yo soy un agricultor, con toda mi familia, vivo de agricultura. Yo no vivo de la compañía, yo vivo de la agricultura. Entonces yo no necesito a la compañía. Yo inmediatamente, lo que yo siempre he pedido en la prensa, en la radio, en medios de comunicación, siempre he pedido que los chinos que nos dejen en paz. Porque más antes vivíamos, tanto Shuar y Colono vivíamos en armonía, vivíamos sanamente, sin ningún problema, sin ninguna causa, como el río, mira, el río Quimi, ¿cómo está ahorita? El río Guahuime, el río Tundaime, está hecho pedazo. ¿Por quién está hecho pedazo? Por la compañía, por concesionar el señor gobierno nacional, y ese no entiende, señor gobierno nacional, no garantiza lo que está acabando nuestro territorio. Entonces a mí me preocupa bastante, como de ahí, como Shuar de ahí. Ese nomás quería compartir, mis queridos compañeros, y muy buenas tardes. Mostrar una visión emancipatoria, una visión que da cuenta de las luchas que se dan en distintos territorios, en este caso en la cordillera del Cóndor, en un territorio shuar, en un territorio indígena, campesino, y precisamente es a partir de los testimonios de las personas, a partir del análisis de los impactos, tanto socioecológicos como las afectaciones psicosociales, que entonces encuentra sentido hablar de los derechos y no el proceso que usualmente se hace al revés, ¿no? No es solo un análisis descriptivo de violación de derechos, sino cómo las luchas sociales se expresan en una clave de derechos humanos, derechos que el Estado debería garantizar y que precisamente en el informe no se da cuenta de que no se lo está haciendo y que la profundización de desigualdades aumenta, ¿no? Un enfoque que da cuenta de unas luchas rurales que muchas veces parecen lejanas a lo que está pasando en la ciudad y a los discursos tan liberales que se construyen sobre derechos humanos en la ciudad. Ahora sí, cuéntanos cuáles han sido estas estrategias y estas violaciones a los derechos humanos que recogen. Sí, yo había presentado, digamos, una presentación que no trata de ser una síntesis del informe, porque precisamente lo que pretendemos es que una invitación a leerlo, ¿no es cierto? Preparé, digamos, un pequeño texto porque me parece importante dar cuenta de la complejidad del proceso que se hizo, no sin antes agradecer a Eva Vázquez, que días antes de una salida de campo que hicieron compañeras a Tundaime para levantar la información sobre los primeros desalojos, me invitó a ser parte de este informe. Agradecerle a Eva, al colectivo de investigación y acción psicosocial, y también a Gloria Chicaiza de Acción Ecológica por la confianza y por permitirme compartir y aportar en la construcción de este libro, La herida abierta del cóndor. Ojalá y fuese una novela de ficción, pero los testimonios, que son el momento más importante del documento que ahora van a tener en sus manos, dan cuenta del modo en que la minería a gran escala actúa con violencia contra las personas, sus comunidades y tejidos sociales, sus entornos vitales, la cordillera del Cóndor.
Esta presentación, como les dije, no supone un resumen ni los hallazgos de la investigación, sino una invitación a leerlo, una invitación a mirarnos en los otros, en ellas y en ellos que nos resultan ajenos pero que nos constituyen y nos definen. Las luchas contra el extractivismo y sus violencias es la historia del Ecuador. Las luchas contra el cacao, contra el banano, contra el petróleo, las luchas del campo y la ciudad, ahora las luchas contra la minería. Por eso, para entender los impactos socioecológicos y las afectaciones psicosociales que ocurren en el cantón El Pangui a raíz de la irrupción del proyecto Mirador, hemos hecho un recorrido histórico del territorio complejo donde se pretende extraer el cobre. Este es un territorio ancestral de posesión de la nacionalidad shuar, que ha tenido que enfrentar primero a la colonia española y en la época republicana a misioneros franciscanos y salesianos, y más adelante también han tenido que lidiar y llegar a acuerdos para convivir con campesinos e indígenas que bajaron desde la sierra intensivamente por la reforma agraria. Debemos también recordar que hasta 1995 las nacionalidades hermanas Shuar y Aguajún fueron reclutadas por órdenes de Quito y de Lima para delimitar una frontera que tuvo, entre otras consecuencias, la consolidación de concesiones mineras a favor de empresas transnacionales. Así, el fin de la guerra no puso fin al conflicto por la tierra. En la década de los 90, dos empresas canadienses, La Corriente Resources y Aurelian, recibieron más de 100.000 hectáreas de concesiones mineras solo en la provincia de Zamora Chinchipe. Como un agravante, desde la década de los 30 del siglo anterior, se declara de utilidad pública y se permite limitar a la propiedad privada de campesinos y a los territorios colectivos de pueblos indígenas para traspasarlo a propiedad exclusiva de empresas privadas. Pese al reconocimiento constitucional de derechos colectivos, vigente desde la Constitución de 1998, y de los derechos de la naturaleza, vigente en la Constitución del 2008, pese a la institucionalidad y mecanismos de protección y garantía de esos derechos, las leyes de minería en los últimos 80 años no han alterado ni una sola letra los artículos que establecen el sistema legal para el despojo. Ni una sola letra. Es más, en materia minera vivimos en un estado legal y capitalista. Es la ley que se aplica para favorecer a intereses privados de empresas mineras. De ese modo, el despojo que ha sucedido en las parroquias de Tundaibe y del Huizmi en el cantón El Pangui no son hechos aislados de un proyecto minero, una desviación estándar. Son una característica necesaria, pero perversa y violenta para que puedan consolidarse. Un despojo que data, en el caso del proyecto Mirador, desde al menos el año 2006 y que continúa hasta la actualidad. Un despojo que ha significado desde procesos irregulares en la compra de tierras, forzados, fraudulentos, inducidos, hasta mecanismos legales como la constitución de servidumbres que obligan a salir a familias campesinas e indígenas de sus tierras a cambio de exiguos valores de dinero que no compensan las pérdidas materiales e inmateriales que deben enfrentar, esas pérdidas que acabamos de escuchar en los testimonios que me anteceden. Un proceso que actualmente significa ya la destrucción del barrio San Marcos, que son las imágenes que acabamos de ver. Un desplazamiento arbitrario que está prohibido en la Constitución en el artículo 42. En esa medida, el presente libro es un acto de memoria colectiva y de múltiples voces que relatan y evitan el olvido de las violaciones a derechos humanos que ha cometido la empresa Ecuacorriente S.A., EXA, ahora de capitales chinos, el consorcio CRCC Tongguan, un proyecto de minería que se instaló sin la consulta ni el consentimiento previo en territorios habitados por mujeres, por niños y por niñas, por las abuelas, por los abuelos. Un territorio productivo, territorios sagrados, simbólicos, biodiversos, donde se reproduce la vida, y no solo la vida humana. Una empresa transnacional que irrumpe en las viviendas y en las fincas, donde se ejerce el derecho al trabajo. Una empresa que se respalda en el Estado, en la violencia de las leyes y en la violencia de la fuerza pública, para amedrentar, atemorizar, acosar y desalojar. Una empresa de la que se sospecha es responsable del asesinato de José Tendetza, suceso gravemente violento que aún sigue en impunidad. 2 de diciembre de 2014, 30 de septiembre de 2015,
16 de diciembre de 2015, 4 de febrero de 2016, son fechas que no podemos olvidar. Es necesario hacer memoria, más aún cuando la misma empresa ahora presiona al Estado para que facilite, con militares y estado de excepción incluido, el proyecto Pananza San Carlos en la provincia de Morona, Santiago, también en la cordillera del Cóndor. Es necesaria la memoria que se recoge en este libro, porque los desalojos del Tundaime y el Huismi, como resultado del proyecto Mirador, o los que acaban de ocurrir en los centros Shuarnan-Kings y Subsuim, como resultado del proyecto Pananza San Carlos, no son hechos aislados, son procesos intrínsecos a la minería y son hechos cuya responsabilidad es del Estado. Es necesario hacer memoria para caminar hacia la verdad, la justicia y la reparación. Los impactos socioecológicos y las afectaciones psicosociales que se presentan a continuación dan cuenta y demuestran y confirman que la minería responsable no existe, que es necesario detener un nuevo festín minero en el Ecuador. Gracias. Después ha habido presiones contra la imprenta que lo estaba elaborando. ¿Cómo ven ustedes este contexto de presiones externas o de robos accidentales? Bueno, creo que ha habido una serie de señales, ¿no? Para evitar callar, digamos, para callar, para no develar lo que está ocurriendo. Entonces creo que así le asumimos ese tipo de señales en donde no tenemos unas certezas para poder evidenciar, pero que no nos parecen aisladas, ¿no? Y efectivamente creo que hemos tenido en estos meses una serie de contratiempos, como el robo de 3 computadoras de mi domicilio sin que se viole ni altere absolutamente nada más, teniendo la posibilidad de tomarse una tablet, una cámara, cualquier otro artículo. Ahora mismo, cuando estábamos imprimiendo el libro, se robaron las planchas de la impresora. Entonces, digamos, no tenemos la certeza, pero sí nos parece que hay una serie de señales que no son fortuitas. El intento de cierre de Acción Ecológica, que también nos pareció una señal, ¿no? Entonces creemos que son a veces, o que son señales de intentar acallar el poder develar lo que está ocurriendo en la zona. También, digamos, una cosa que me parece a mí así súper fuerte y que creo que el experimento yo también, es nosotras en Acción Ecológica, la mayoría de nosotras somos mujeres, con hijos, algunas ya son abuelas, y entonces generalmente hemos viajado a las zonas con nuestros hijos, ¿no? Y claro, en las zonas uno con los hijos va frescamente, digamos. De hecho, mi hijo, que por ahí está, el Ismael, hemos viajado durante años con el Ismael. Yo siento que ahora no soy capaz de llevarle al Ismael conmigo, y creo que es muy fuerte escuchar en Tundaime que los compañeros dicen: a partir de las 8 de la noche ya no podemos caminar por aquí tranquilos, porque tienen miedo. Es una población que está atemorizada porque ha tenido una señal súper fuerte, que es el asesinato de un hombre que era bastante fuerte, con una voz bastante fuerte en su propio territorio, ¿no? Entonces yo también siento esta tensión. Nosotras cuando viajamos, y ahora nos acordamos que hay que tratar de no ir solas, hay que tener como ciertos cuidados, ¿no? Entonces creo que para la gente que vive ahí es fuertísimo, y a mí es una fuertísimo escucharles decir: nos da miedo y a partir de las 8 de la noche tenemos que buscar posada, dicen los indígenas y los campesinos, lo cual creo que es muy fuerte, ¿no? Gloria, el proyecto Mirador va a ser la primera mina a cielo abierto que se va a realizar en el Ecuador. Te pediríamos que nos cuentes cuáles son esos impactos socioambientales. Estas son imágenes del video que produjo Guadalupe de Heredia, y estas imágenes y estos datos son del proceso anterior. Ahora hay un proceso de ampliación de la mina, de manera que son ahora 60.000 toneladas, ya no son las 30.000, así que los efectos se multiplican el doble, ¿no es cierto? Efectivamente, como dio cuenta el video, ustedes vieron esas explosiones. Esta es una minería, la cordillera del Cóndor, digamos, se convirtió en la puerta de entrada de la minería de gran escala en el Ecuador con el proyecto Mirador. El proyecto Mirador quizá
desde una mirada quizá un poco más inteligente de parte de la empresa, de parte del gobierno, debió ser como el escaparate para poder darnos una mirada de que la minería iba a intentar ser responsable. Desgraciadamente, como no es así, como no le importan las poblaciones, es como es. Y la población de Tundaime es una parroquia pequeña que no alcanza los 1000 habitantes. Sin embargo, si uno va a Tundaime, uno puede mirar qué es lo que ha ocurrido en Tundaime, puede darse cuenta si hay o no hay desarrollo nacional. Resulta que es una parroquia que está siendo despedazada, que uno ve una cantidad de vías abiertas, una cantidad enorme de polvo, con esta empresa que se ha impuesto a la fuerza, ¿no es cierto? Con este tipo de minería, que es minería de cielo abierto, un tipo de minería conocida como hidroquímica, porque si hay una cosa que utiliza de manera descomunal es el agua y los químicos. Para poder hacer semejante barranco, semejante hueco, se requiere una cantidad de explosivos enormes. Se utiliza, por ejemplo, el nitrato de amoníaco mezclado con diésel, que es un explosivo sumamente fuerte. Esto, solamente la utilización de este explosivo ya genera una cantidad de impactos. Las explosiones de estos materiales, por ejemplo, suelen hacer que se produzcan casi temblores artificiales, que se cristen las casas, pero además, digamos, lo que producen eso son gases nitrosos, ¿no?, que ya contaminan el ambiente. Hay una cantidad de efectos, pero además el agua, yo quería insistir, porque la utilización descomunal del agua que se va a utilizar en este tipo de minería y en general en la minería es agua dulce, agua fresca. De otra manera, los compuestos químicos, digamos, no serían posibles para poder separar los minerales, que en este caso de la cordillera del Cóndor es principalmente el cobre. Este proyecto tiene previsto en su fase de cierre hacer un llenado de agua que le resulta más barato, pero que es con agua dulce. Para que no se vuelva un hueco estancado, tiene que estar entrando agua y tiene que estar saliendo agua. Yo quería iniciar comentándoles por el agua, porque precisamente de lo que da cuenta en este informe es que casi todas las familias que hemos entrevistado no dejan de señalar que el agua es un impacto enorme, que los ríos, que el agua superficial de los ríos Tundaime, Quimi y Guaguaime han sido contaminadas. El lecho del río Tundaime fue cambiado para que pudieran pasar las grandes volquetas de carros transportando el material que se requiere, y van y vienen. Ya solamente, como decía la gente, se ha dividido el río en dos. Cuando esto ocurrió al inicio, lo que produjo fue inundaciones de una cantidad de fincas que estuvieron alrededor, sobre todo en las épocas lluviosas. Pero hay una cantidad de otras consecuencias que ha ocurrido con el río, que es vital y que es fundamental. El río ahora está constantemente lodoso, y mucha gente da cuenta de que en ciertos momentos el río tiene mal olor, porque se presume, los testimonios de la gente es que descargan aguas servidas directas al río. Entonces, en ciertos momentos hay un fuerte olor del río. Por otro lado, también hay mucha gente que toma las aguas de las quebradas aledañas. Ahora tienen que invertir tiempo en buscar agua limpia y buscar algunas quebradas tapadas, como dice la gente, para buscar el agua limpia. La falta de acceso al agua limpia ha hecho que en varios casos comunidades tengan que recorrer 3 kilómetros para poder encontrar agua limpia. Pero además el río permitía otras cosas. El río permitía proveer peces, la gente pescaba. Como mencionaba el compañero Carlos, alrededor del río se generaba un tejido social, participativo. Los niños, las mujeres, la comunidad iba a las orillas del río, hacían parrilladas, o los ayampacos que decía el compañero, que ahora no es posible. Ahora se ha perdido la biodiversidad acuática, hay una grave contaminación, si no es cierto, por metales pesados, porque en este momento no hay un proceso de explotación, si hay una gran cantidad de tierra que ha sido removida, de materiales en suspensión que están permanentemente y que imposibilitan que se utilice el río como se utilizaba antes.
quisiera tal vez leer un pedacito de lo que dice una compañera. Yo cojo el agua de las quebraditas que están tapadas y ahora ya no baja agua, baja hecho una colada, puro tierra, y ahora cojo el agua de la quebrada. Seguían derrumbando arriba, ahora sí echa vuelta a trabajar, no hay agua para tomar. La gente constantemente dice que da cuenta, que hace denuncias a las autoridades y no pasa nada. Y entonces no pasa nada, y a mí se me ocurre pensar que es precisamente por un pedido que el ingeniero Auquillas, que antes él era trabajador de INC, lo que hoy es el actual proyecto Río Blanco en Mollenduro, que luego fue subsecretario de Minas y que ahora es otra vez funcionario de la empresa china en la cordillera del Cóndor. El 3 de marzo del 2016 estuvimos justamente en la zona y justamente en esa fecha el presidente Correa, junto con otros funcionarios mineros, fueron a la zona, y creo que es interesante mirar lo que ellos dijeron. Una de las cosas que decía el ingeniero Auquillas era: para ciertas minas en el mundo es una necesidad el agua, están ansiando. Para nosotros, aquí en este proyecto, refiriéndose a Tundaime, decía: el agua es un problema bastante grave, nos ha superado y nos ha querido superar. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder tener controlado y hacer que no exista una contaminación del recurso hídrico. Esperamos la comprensión de las autoridades. Tenemos que ver la magnitud del proyecto, lo grande que es el proyecto. Y bueno, se refirió a otras cosas, pero nuevamente termina diciendo: aspiramos a la comprensión de los ministros, la comprensión de las autoridades. Entonces parece que la comprensión es tan grande que no se hace nada frente a las denuncias constantes que hay. En el 2015 se hizo también una demanda por violación a los derechos de la naturaleza, que por supuesto fue rechazada. En términos de deforestación y pérdida de biodiversidad, las familias dan cuenta que entre mayo del 2015 y junio del 2016 hubo alrededor de una deforestación de 300 hectáreas. Lo que nos han dicho al finalizar en el tiempo de las entrevistas es que ahora se siente un cambio de temperatura, que se experimenta una temperatura más alta, que antes era la zona más fresca, que con toda la deforestación que ha habido, ahora se experimenta mayor calor. Pero por otro lado también que la tala del bosque tropical que está alrededor de Mirador para la implantación de la mina, lo que ha significado es la pérdida de la fauna. Es decir, la gente ya no tiene la oportunidad de cazar porque los animales ya no están presentes. Y esto también ha generado en la gente unos problemas y unos cambios en la dieta alimenticia. Por otro lado, también los impactos económicos y laborales están presentes, ¿no? Y los impactos económicos no son solamente económicos, son también y quizás sobre todo políticos, porque cuando la gente pasa a ser dependiente del trabajo, a depender de ese salario, no tiene la posibilidad de encargarse de luchar de manera más independiente de sus derechos, de manera que los que controlan el territorio, que los que controlan el destino de la gente, es ahora la empresa minera para la gente que depende de este salario, la gente que ha sido despojada de la tierra, a la gente que se ha destruido la casa, a la gente que se le ha arrebatado la finca, la gente que no tiene más el río, siente que no tiene literalmente nada ni agua. Y entonces está mirando con una forma desesperanzadora su futuro y su vida, y con una incertidumbre enorme de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. La gente está diciendo: si ahora pasa esto, ¿qué va a pasar en el futuro? Todavía no comienza la explotación. Entonces Eva nos va a contar de lo que esta incertidumbre se convierte en unas formas dolorosas de expresar estas incertidumbres. Y bueno, quizá terminar diciendo que hemos constatado que se ha generado un marco que es político, que es jurídico, que es institucional, a través del cual se promueve, se facilita la extracción de minería, optando por facilitar a favor de las empresas mineras, y con esto
generando una tensión con la propiedad que es colectiva, con la propiedad que es individual versus los intereses de las empresas. Y que hemos visto que el rol del Estado es finalmente, digamos, facilitar a las empresas la posibilidad de que se apropien de grandes concesiones y grandes extensiones de tierra, controlando el territorio de manera no solamente social, económica, ambiental, sino, digamos, imponiendo no solamente el control, sino un disciplinamiento y unas señales dolorosas a la población. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde a compartir este rato con nosotras. Bueno, sí, ha sido una construcción colectiva porque creo que desde hace tiempo venimos pensando desde el colectivo que solamente así podemos construir otra forma de conocimiento, ¿no? Y aunque tenemos este libro solamente es una compilación, digamos, de un proceso que es lo importante, ¿no? Este libro es solamente lo tangible de ese proceso, pero no es el libro de unas personas particulares que vienen aquí a presentarlo académicamente, sino que es el libro de una construcción colectiva con la gente, fundamentalmente, ¿no? Es el libro que recoge las denuncias, que recoge, ahora decías, el colectivo de investigación psicosocial. Lo que es más importante, el colectivo de investigación y acción psicosocial. Creo que sentimos como muy propio también el que de nada sirve investigar si no es para llevar a cabo acciones que transformen los daños y la vida de la gente, digamos, ¿no? Entonces ha sido un trabajo conjunto, de un montón de gente que veo aquí también esta tarde, de gente que nos ha aportado voluntariamente con su tiempo, con su energía, con su pasión, con sus fotografías, con sus análisis de sus dibujos, con la deconstrucción de esas formas de pensar el conocimiento de una forma individual y la posibilidad de construir otra forma de pensar juntos y de transformar juntos, ¿no? Y sobre todo con la gente y para por la gente. Gracias. Dice Glenn Albright, que es un psicólogo australiano, que hay un nuevo tipo de enfermedad o de patología o de síndrome que le ha puesto de nombre la solastalgia, que es el dolor que se produce por la tierra perdida y que acumula un numeroso acumulado de enfermedades. Todas las personas que han estado aquí presentes han mencionado una palabra que se ha convertido en una constante y es el miedo. ¿Cuáles son los impactos psicosociales que ustedes han detectado en esta zona después de haber estado 2 años dándole seguimiento y después de estas estrategias que se han aplicado, estos miedos que aparecen, los impactos que van a venir, ¿no? Que ya han empezado? Bueno, yo les quiero contar que las violaciones de derechos humanos que aquí se han relatado esta tarde, que son muchas y múltiples, por supuesto que han producido un daño, digamos, en la condición emocional de las personas, sin lugar a dudas en su proyecto de vida y por supuesto también han generado alteraciones emocionales y mentales. Además se han visto afectados totalmente los vínculos que tienen las personas entre sí y las personas al interior de las familias, con las comunidades mismas, con la sociedad, por supuesto con las instituciones del Estado, especialmente con la justicia, ¿no? Lo que nosotras hemos venido trabajando fundamentalmente es la dimensión psicosocial, ¿no? Que esta violencia política genera, que con frecuencia es muchísimo menos tangible, ¿no?, que los daños materiales, que la violencia física o que las pérdidas materiales. Pero que sin embargo esta identificación desde esta perspectiva psicosocial para nosotras es fundamental porque nos permite comprender de una manera muchísimo más integral y profunda los alcances, ¿no?, que tienen estos daños provocados en la gente. Por eso pretendemos hacerlos visibles también desde ese pensar lo subjetivo, lo interpersonal, desde ese pensar también lo individual, pero siempre en interacción con el contexto que vive la gente, ¿no?, con el contexto social, con el contexto cultural, con el contexto de género. Entonces lo que yo les quiero presentar esta tarde es un poco esos daños que nosotros hemos encontrado, ¿no?, y cómo se han expresado en 3 dimensiones que son la individual, la familiar y la colectiva, que por supuesto están intrínsecamente relacionadas, ¿no? Si hablamos de impactos comunitarios podemos decir que las relaciones comunitarias están absolutamente alteradas en la zona, ¿no? Se ha generado además una atmósfera de malestar que es compartido por toda la población en general con independencia de la posición que adopten en relación al conflicto minero, ¿no? Hay sentimientos de culpa, tanto otorgadas a otros, por ejemplo, con el tema de las estafas de las tierras, ¿no?, el testaferro, la gente que me engañó, como propios, ¿no?, como pude
pude vender, cómo pude hacer eso, cómo pude abrir paso a todo esto que ha venido, ¿no? Otra cosa importante es que también ha habido una situación de desconfianza continua con los vecinos. Esto lo veíamos de una manera fundamental tras los desalojos forzosos, ¿no? La gente achacaba que los vecinos no habían sido solidarios, que no habían ido, que no se les avisó de la presencia policial, que no subieron a ayudarles. Lo que termina conduciendo a estigmatizaciones también, ¿no? Y divisiones que cambian la manera de relacionarse y que además deterioran los aspectos de la vida comunitaria cotidiana. Esta división, ¿no?, profunda ha sido absolutamente utilizada por la empresa para inclusive cosas tan surrealistas como generar comunidades paralelas y legales, indígenas, con la intencionalidad obviamente de que acepten la presencia en la zona. A pesar, digamos, de estas afectaciones que nosotras hemos visto en lo comunitario, creemos que también es importante rescatar, digamos, que las comunidades, ¿no?, han generado recursos importantes para hacer frente a esto. Así, por ejemplo, se ha constituido también Cascomi, que es con quien hemos venido trabajando este tiempo, que ha sido además reconocida por el CODEMPE como comunidad indígena. La gente ha vuelto a repoblar su territorio, ¿no?, en San Marcos, que fue aniquilado, digamos, ese barrio, ¿no? Entonces la gente decidió regresar, volver. Estos dilemas comunitarios de los que hablamos, por supuesto, se ven reproducidos al interior de las familias, ¿no?, y en relación a la posición que las familias adoptan en cuanto al conflicto minero, ¿no? Y esto, por supuesto, genera distanciamientos. Ha habido distintos tipos de distanciamientos físicos, originados, por ejemplo, por los desalojos forzosos, ¿no? La gente ha sido separada de sus familias al ser desalojada, y también distanciamientos relacionales fruto de las confrontaciones que se dan, ¿no?, por la posición frente al conflicto. Además, las pérdidas de los medios de vida, ¿no?, con los desalojos, que la gente perdió sus tierras, generan, por supuesto, preocupaciones añadidas que han supuesto, por supuesto, tensiones y confrontaciones en las familias, y que inclusive han llegado a generar incremento de problemas relacionales con el consumo de alcohol, que además deriva de violencia normalmente agravada para las mujeres. A pesar también de esto, creemos que sí es importante destacar que la familia ha sido un vínculo esencial para hacer frente fundamentalmente a los desalojos forzosos. Ha sido con las familias con quienes se han ido las personas desalojadas ante la ausencia de reubicaciones, que me parece también importante como destacar que no hubo. Por otro lado, además, estas afectaciones, digamos, que se dan en la esfera comunitaria y familiar, obviamente tienen su repercusión en la esfera individual, ¿no?, en la esfera personal. Y es lo que nosotras hemos llamado traumas psicosociales, ¿no? Y estos traumas nos parece importante dejar claro que no se reducen a una serie de sintomatología particular, sino que son unas afectaciones que tienen que ver con un contexto concreto, ¿no? Entonces, los análisis de impactos que nosotras hemos abordado no pretenden ser, por supuesto, un diagnóstico ni una evaluación clínica, sino más bien dar cuenta precisamente de cómo la violencia sociopolítica termina afectando, digamos, a la dimensión individual. Entonces, bueno, nosotros hemos constatado situaciones de angustia extrema por la inestabilidad emocional, evidentemente, y por la falta que siente la gente del control sobre su propia vida. Por esta tensión extrema de impotencia y inconformidad que la gente vive, hemos podido constatar los fallecimientos de varias personas que sus familias vinculan obviamente a estos estados de tensión y de alteración emocional, inclusive parálisis cerebrales, ¿no? También ha habido cambios en las conductas de la gente obviamente tras los desalojos dejó de comer y empezó a tener problemas y alteraciones en el sueño, pesadillas recurrentes, experimentaciones, insomnio y por supuesto emociones de ira, de indignación, de desesperanza, de frustración, de no saber qué hacer, que una vez más también se hacen, marcan el cuerpo, ¿no?, y terminan conllevando afectaciones físicas. La cotidianidad de la vida de la gente, por supuesto, se ha visto alterada absolutamente con estos estados de ansiedad que han conducido incluso a situaciones de depresión y que hemos podido constatar procesos de estrés agudo en las familias principalmente desalojadas y todos sus miembros, que tememos que puedan devenir, digamos, en situaciones de estrés postraumático. Sobre todo con el agravante, digamos, de que la situación no cesa, que la gente sigue viviendo en la zona con la presencia de la empresa minera en Corriente. Bueno, también tal vez destacar que, al igual que en el caso comunitario y familiar, la gente también tiene recursos y capacidades para poder confrontar y afrontar estas situaciones de sufrimiento. Y una cosa particular también que nos ha parecido es que ante la ausencia de una atención médica en la zona, la población ha recurrido
ido a medicina natural y a medicina alternativa en centros naturistas. Y eso ha sido una manera, digamos, de poder hacer frente a todas estas situaciones de ansiedad y de calmar, digamos, la situación que ha vivido la gente. Y si tomamos además en cuenta el conocimiento histórico usual, digamos, de la sanación, pues también nos parece importante considerar cómo dicho conocimiento pues representa una forma de abordar y de afrontar como esta situación de trauma. De especial gravedad también ha sido lo que han vivido las niñas y los niños expuestos a los desalojos forzosos fundamentalmente, ¿no? Ahí pudimos conversar con la gente del centro educativo y nos comentaban cómo había disminuido y se había visto perjudicado seriamente el rendimiento académico. Los niños ya no cumplían con los deberes, no prestaban atención en clase, bajaron sus calificaciones y, por supuesto, no querían estudiar en casa. Se cambiaron las dinámicas además en relación a otros niños, ¿no? Generando además conductas problemáticas y agresivas de los mismos niños, gritos a los compañeros, faltas de respeto y también situaciones de aislamiento. Los niños se enfermaron después de los desalojos, presentaban situaciones de fiebre, situaciones de gripe, vimos y pudimos constatar situaciones de trastornos del habla, tartamudeos, se orinaban en la noche durante el sueño, fruto de este estrés emocional al que estaban sometidos. Y nos parece importante que tuvimos los relatos de madres que nos contaban que sus hijos, en cuanto veían aparecer los carros policiales o a personal de la empresa, se metían debajo de la cama o salían huyendo de la casa. De especial importancia también es lo que les ha pasado a las mujeres en la zona con la presencia de la empresa minera. Indicar que, bueno, por supuesto, la masiva llegada de trabajadores mineros y la securitización del territorio, ¿no? Con la empresa de seguridad privada, con la policía, con los militares, genera un territorio absolutamente masculinizado y ante el cual las mujeres manifiestan sentimientos de miedo y de inseguridad, lo que termina generando que modifiquen su vida y se recluyan al interior de los espacios domésticos. Hay también, bueno, al hablar de las dinámicas extractivas nos parece importante también hablar de todas estas nuevas configuraciones patriarcales, ¿no? Como tanto la empresa como el Estado con quien interlocuta, tanto como para comprar tierras como para llevar a cabo cualquier tipo de negociaciones con los hombres, ¿no? Y las mujeres dejan de ser sujetos políticos incluso siendo propietarias de las mismas tierras, ¿no? Las mujeres relatan haber sufrido episodios de acoso sexual, que además nosotras mismas damos cuenta de ello porque fuimos objetos de los mismos durante todos estos años que hemos estado en la zona. Y el sentido de apropiación sobre los cuerpos de las mujeres, además, se materializa con la irrupción del trabajo sexual en la zona, de los prostíbulos, que además termina pues, generando nuevas preocupaciones y, por supuesto, generando conflictos sociales. Por terminar, no quiero dejar de mencionar una de las cosas más graves y que creo que está recogida de manera pormenorizada en el informe, que es el asesinato de José Tendets. Y que este asesinato para nosotras marca lo que comentabas antes, creo que este asesinato marca un efecto psicológico en la población de miedo, de temor, ¿no? La gente nos comentaba, como decía antes Gloria, que tiene miedo a transitar su propio territorio, que tiene miedo a manifestarse, a hablar, a decir lo que piensa, que tiene miedo, por supuesto, a llevar a cabo ningún tipo de acción. En última instancia, que tiene miedo de ejercer derechos. Entonces nos parece especialmente grave cómo el asesinato de José configura un entorno de miedo grave. El papel, por supuesto, de José como defensor de su territorio estaba absolutamente vinculado con la empresa. Él fue demandado en reiteradas ocasiones, sus cultivos fueron quemados por la empresa Ecuacorriente. Él recibía amenazas directas, hostigamientos directos de parte del personal de la empresa. Es más, la empresa llegó a elaborar una clasificación de actores sociales de la zona con datos personales pormenorizados en donde estaba José Tendets. Y nosotras nos preguntamos por qué en la investigación no ha habido ni la más mínima vinculación ni indagación sobre qué es lo que ha estado ocurriendo y cuáles eran los problemas y las tensiones que él tenía en la zona. Pero bueno, no solo nos lo preguntamos nosotras, sino que también es la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte quienes han instado en repetidas ocasiones que la responsabilidad del Estado en relación a defensores es investigar, ¿no?, su muerte en relación a los intereses que albergaba. Y no solamente lo ha dicho la CIDH, sino que la propia Fiscalía durante la investigación ha indicado que José mantenía tensiones con la empresa Ecuacorriente y que José pudo haber sido asesinado, o las motivaciones eran un asesinato
por agresores pagados, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué no se está dando respuesta, digamos, a estas inquietudes, o una indagación al menos. Además, han sido múltiples las irregularidades que se han dado desde que aparece José Tendenza muerto en el río, ¿no? Es enterrado sin identificar a las pocas horas, no se realiza autopsia, que tuvo que pedir la familia la autopsia. Además, se allana la casa de la familia de José, o sea, se allana su casa con helicóptero sobrevolando, le reclaman papeles, ¿no?, sobre las demandas, creo que. Y al cabo de los meses, dos sospechosos, que son casualmente trabajadores de la empresa, son detenidos y apresados. Estos trabajadores son puestos en libertad a las pocas semanas, gracias, entre otras cosas, a los certificados de arraigo que emite la empresa minera, ¿no? Y nos preguntamos, en este momento en el que está preso el presidente de la Federación de Centro Shuar, Agustín Guachapá, por escribir en un Facebook una frasecita, nos preguntamos cómo es posible, digamos, que puedan recibir unas medidas sustitutivas, ¿no?, personas implicadas con un asesinato y lleve 2 meses preso, digamos, el presidente de la Federación Shuar. Por supuesto, los sospechosos fueron declarados inocentes y el caso continúa en la impunidad hasta hoy. Por tanto, para nosotras el sufrimiento padecido por la población, por supuesto que se ha convertido en una herramienta de la empresa Ecuacorriente S.A. para generar una situación de miedo y terror en la zona y de control social, ¿no?, que además para nosotras favorece una construcción de la sumisión de la población. Entonces, este informe es una herramienta de denuncia con documentación súper pormenorizada que esperamos que abra la puerta a investigaciones serias por parte del Estado, investigaciones a profundidad, ¿no?, y que permita, por fin, el reconocimiento de lo que está pasando, la reparación y, por supuesto, la justicia frente a todas las vulneraciones de derecho que ha llevado a cabo la empresa Ecuacorriente en connivencia con el Estado ecuatoriano. Los polígonos verdes son los polígonos de las fincas y también de las comunidades SUAR, ¿no?, como Llanuaquín, como Turubia. Resaltar que el barrio que ha sido desalojado recientemente para implementar el proyecto, San Marcos, es un barrio que además tiene un fuerte simbolismo para las poblaciones campesinas que allí residen, porque es un barrio construido a base de mingas, ¿no?, a través de trabajo comunitario, tanto la iglesia como la escuela fueron construidas con el esfuerzo y el trabajo comunitario, y además es una zona de comunidades SUAR. Entonces, lo que quiero resaltar es que ahí había una sociedad pluriétnica, y que pese a que ya en el año 2000 había determinadas concesiones, eran concesiones que no tenían una plasmación territorial, es decir, que pese a estar declaradas legalmente no tenían ningún efecto espacial. Y eso es lo que ha cambiado, ¿no?, en el paso al segundo mapa. Si se puede poner el segundo mapa, que es el que refleja todo el cambio que se ha producido, ¿no? Se lo voy a contar fundamentalmente en 4 periodos. Uno en el año 2000, en el que la empresa canadiense, no sé si se puede reducir un poquito el mapa para que se vea completo. Ya. Y entonces hay un proceso con el que la empresa canadiense en el año 2000 comienza a comprar determinados predios, ¿no? Estos mapas los pueden ver en detalle en el propio informe. Hay un desplegable y un texto que un poco ahonda en esa información. Pero fundamentalmente a partir del año 2000 la empresa consigue comprar determinados predios, los que se ven más claros, y instalar un campamento, ¿no? Pero desde ahí hasta el año 2006 los efectos con los que la empresa puede de manera efectiva gobernar ese territorio son muy escasos. Hay un auge de la resistencia en 2006, se llega a quemar el campamento minero canadiense, y el Estado en ese momento es absolutamente incompetente para territorializar la minería, es decir, no es capaz de poner en marcha las concesiones que el mismo Estado declara. Incluso en 2007-2008 son unos años en los que esta postura en contra de la megaminería tiene incluso más cabida dentro del Estado, ¿no?, con la declaración del mandato minero, que tiene rango constitucional y que considera extintas todas las concesiones en fuentes de agua. Toda esta zona está llena de fuentes de agua, ¿no?, tanto de cascadas como de lugares donde constitucionalmente sería ilegal declarar concesiones, y en ese momento quedó paralizada. La empresa canadiense sale de facto, pero poco después, y lamentablemente, comienza una segunda etapa
en la que el Estado comienza a operar en función de territorializar la minería. Entonces se declara la ley minera en 2009 y Exsa es transferida a capital chino, es decir, en este esfuerzo se redeclaran las concesiones y se da toda una arremetida minera que lo llamamos desde el colectivo violencia administrativa. Es decir, se dan presiones desde el Estado para que la población compre, se cierra la escuela, es decir, se comienza a desterritorializar la comunidad a través de toda una serie de estrategias territoriales que tienen que ver con declaraciones administrativas. Y se abre un tercer periodo en el que la población, tanto Suar como llegada de la sierra, conforma Cascomi en el año 2012. Y es un momento muy interesante en el que esta desterritorialización de las formas de vida campesinas encuentran estrategias territoriales para espacializarse, para quedarse en el lugar y no ser desplazados. Y entonces se configura tierra comunal, las familias se expanden en este territorio comunal que declara Cascomi, se recupera el uso de la escuela, no para las clases de los guaguas, que ya había sido desmantelada por el Estado, pero sí se vuelven a hacer las reuniones, está ahí la sede de Cascomi, es decir, se vuelve a llenar de vida determinados espacios que la violencia administrativa del Estado estaba tratando de borrar. Y entonces, en medio de toda esta articulación territorial de Cascomi, el proyecto entra en cierta crisis porque tanto las demandas por compra se detienen y está habiendo una recuperación de determinados espacios de la comunidad. Y es en este momento, a partir de 2014, que se da la última etapa en la que el Estado territorializa una violencia brutal y trata ya de eliminar de cualquier manera y a cualquier precio toda la forma de vida campesina que se da en la zona. Se destruyen los espacios simbólicos, en 2014 se destruye la escuela y la iglesia que tenían tanto valor simbólico y tanto trabajo de la comunidad en él. Se desarrollan las servidumbres, que son todos estos colores tomate que se dan con los que ya se comienza a tratar de desalojar de una manera mucho más acelerada, y llegan en 2015 los desalojos con violencia y la destrucción, enterrando las casas, destruyendo los cultivos y todos los árboles que hay en la zona, ¿no? Entonces, toda esta zona pasa de ser el paisaje de ser un lugar con casas, con vida, con cultivos, con animales, con todo lo que se contaba, ahora mismo que es una explanada de tierra en la que solamente están las máquinas operando. Entonces se desterritorializa toda esta sociedad, es decir, se acaba con las formas de vida campesinas indígenas, y el mapa ya recoge cómo se han ido territorializando determinados elementos del enclave minero, ¿no? Tanto elementos de control como los distintos destacamentos de policía, formas de control de los cuerpos como el prostíbulo, y se expande el minero. Y también la cabecera de Tundeme ha vivido un crecimiento exponencial de población que llega a trabajar en la minería en otras partes del país y de otros países. Entonces esto está cambiando totalmente la forma de territorio. Y todos estos efectos tan violentos que ha tenido en el espacio de Tundaime, la forma en la que se implementa el capital minero, explica, como decía Gloria muy bien, por qué en Nankín se está dando una resistencia tan total a que esta forma esta forma espacial llegue a entrar en sus territorios. Para terminar, solo diré que hoy las infraestructuras proyectadas, y ahí se pueden ver cómo ha ido avanzando las vías, cómo ha ido avanzando las relaveras, todos estos lugares que el vídeo mostraba que necesita la minera para implementarse, se están materializando, pero el enclave minero como tal todavía no se ha concretado, es decir, todavía el espacio no está absolutamente determinado. Y mientras no salga un gramo de cobre de la mina, podemos decir que el riesgo de la empresa, el riesgo de inversión de la empresa crece, porque cuanto más invierte en el lugar, ahora mismo hay una certeza legal muy fuerte, pero ese marco no es eterno. Entonces, las posibilidades de que las correlaciones de fuerzas cambien no es disparatada, y cuanto más invierta la empresa sin recuperar mineral, su inversión es más riesgosa. Entonces, está en un momento en el que otras formas de estrategias territoriales por parte de los pueblos pueden ser exitosas. Desde mi opinión, el reto es ver de qué forma se consigue desterritorializar no las formas de vida, sino la campesina, sino la minería, y de qué maneras podemos volver a pensar en cómo ocupar ese espacio desde los pueblos que han sido trasladados, ¿no? La estrategia de Cascomi de generar territorios comunales y de construir nuevas casas fue muy audaz. Entonces necesitamos nuevas formas de ver cómo
apoyamos esos procesos también desde la ciudad para generar una fuerza social similar a la que en 2006-2008 consiguió levantar el mandato minero, hacer que las concesiones se fuesen, ¿no? Entonces, este informe pensamos que puede ser una herramienta para eso, para tratar de generar una fuerza social que desde las ciudades y desde los terrenos desde los territorios que queremos apoyar, que estas formas de vida no sean desplazadas, pues puedan emerger.